La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Miguel. Miguel. Vale, arrancamos en la orilla, nos vamos a despedir en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, mi relación con el mar es que tengo talasofobia, que es una cosa muy graciosa considerando que nací en una isla, que es la isla de Taiwán, y creo que tiene más, o sea, este miedo, esta talasofobia no se debe tanto a las profundidades o a su escala, ¿no? Sino por lo que significa, de manera como más, a lo mejor metafórica, ¿no? Porque al final yo asocio el mar con el estrecho de Taiwán, por ejemplo, y las noticias que nos llegan respecto a China ejerciendo su poder, mostrando su fuerza en este estrecho, o por ejemplo me recuerda cuando vuelvo en verano y me encuentro con los tifones, ¿no? En Taiwán, cuando voy a visitar a mis abuelos. O sea que no te metes en el mar. Tengo muchísimo miedo al mar. Talasofobia es fobia al mar. Sí. Vale, vamos a ir por partes porque realmente tú te crías en Vallecas. Total. Totalmente. Estamos aquí como ambientando la película como si fuera Moana y de repente... Tú te crías en Vallecas, que es un barrio que has dicho al que le debes mucho, has dicho siempre, ¿no? Llegas aquí muy pequeño, eras un bebé prácticamente. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera casa en Vallecas? Pues lo siento como un espacio de confort, de acogida, donde al final, quieras o no, o sea, Vallecas siempre ha sido un barrio de lucha obrera, de clase obrera, donde ha habido muchas personas migrantes. Por eso yo siempre me he sentido incluido realmente en mi barrio. Y no fue hasta que empecé a ir al colegio de primaria, cuando empecé a tener como mis primeras experiencias asociadas a mi raza, ¿no? Y a mi sexualidad, porque yo desde siempre supe que era pues gay realmente. Y de hecho, te enamoraste del carnicero cuando tenías 3 años. Totalmente. Cuéntame cómo era ese carnicero. Pues no sé. Tú ibas con tu madre a la carnicería y entonces hasta tu madre decía... Aquí hay algo, aquí hay una historia de amor. Totalmente, y es algo que me sorprende mucho porque años después, yo salí del armario cuando tenía 27 años a mi madre, yo me acuerdo que ella estaba cociendo, huevos y se quemaron, por la noticia que le había dado que, pues salí del armario y graciosamente no fue la última vez que salí, porque de repente, claro, siempre dicen que cuando eres una persona asiática y sales con una persona que no es asiática, sales 2 veces del armario, una por tu sexualidad y otra, pues en mi caso... para decirle a tus padres que es una persona blanca, porque lo primero que me preguntó mi madre fue, por favor dime que es una persona taiwanesa por lo menos. Y dije, ups. Es que tus padres te protegían mucho, ¿no? O sea, de pequeño estaba relacionado solo con gente de la comunidad asiática. Esto ellos lo veían como una forma de protegerte. Yo no sé si tú con el tiempo y la perspectiva has visto que eso era una forma de protegerte o lo contrario. Ya, yo creo que todo esto se debe a que mis padres nunca han tenido esta experiencia migratoria, ni sabían, no se hablaba de racismo en casa. Entonces ellos podían ver lo que estaba ocurriendo en la calle y cómo pues los señalaban, nos otroificaban, pero no sabían por qué ni cómo, ¿sabes? Por eso creo que de ahí vino esa protección, porque no sabían exactamente lo que estaba pasando, pero sentían esa tensión. Te he traído una canción que te va a recordar a ellos. A ver. 对面的女孩看过来，看过来，看过来，这里的表演很精彩，请不要假装不理不睬。对面的女孩看过来，看过来，看过来，不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。 ¿Dónde se va tu cabeza al escucharla?
Ay, me lleva a los viajes largos en coche y todas las conversaciones en silencio que mantenía con mi familia, porque realmente como muchas otras familias migrantes no teníamos mucho tiempo para estar juntos, ¿no? Y aprovechábamos los fines de semana para ir a Toledo de repente a comer un cocido para unificarnos, ¿no? Y mi padre tenía pues una carpeta llena, o sea, de CDs, sobre todo de artistas del género de Taiwan Campus Folk Songs, que es música folk creada por sobre todo universitarios en los años como 80, sobre todo de Taiwán, inspirada justamente en la música de canción protesta de los 70, pues de repente Joan Baez, perdón. Y claro, o sea, mis padres de jóvenes eran hippies, por eso esto era lo que escuchaban ellos. ¿Cuál es la traducción de esta canción? Bueno, la letra no ha envejecido muy bien. Habla sobre que hay quiere intentar que una chica le mire realmente. Ajá. Y, o sea, hace todo lo que está en sus manos para llamar la atención de esta chica. Decías al principio que tú hasta que no tuviste 5 o 6 años no te veías distinto a los demás. Hay una escena que has contado en alguna entrevista, que es la famosa escena de los Power Rangers, sí, que tú estás con un niño y el niño te da el amarillo y tú querías el rosa. Sí. Y entonces te dice, pero a ver, es que tú eres amarillo. Cuéntame esa escena. ¿Y qué pensaste tú? Wow. La verdad es que me quedé bastante sorprendido porque en ningún momento, o sea, me sentí excluido, sobre todo pues porque pues lo que habíamos comentado antes, había había muchos cuerpos migrantes en mi alrededor y nunca se cuestionaba, ni siquiera en entornos, digamos, donde no había gente racializada. Por eso para mí fue muy violento de repente, ¿no? Y siempre dicen que, o sea, muchas niñas migrantes tienen que madurar mucho antes que otras personas, y creo que este episodio fue uno de los momentos en los que cobré la autoconciencia de una manera bastante violenta y radical, ¿no? Porque yo no sabía en su momento lo que implicaba ser una persona racializada hasta que este niño me señaló con el Power Ranger amarillo de que yo era distinta a ellos. ¿Y qué hiciste? ¿Llegaste a casa? ¿Preguntaste algo? O sea, ¿qué supuso eso para un niño de 6 años? Claro, yo les pregunté a mis padres, pero tampoco sabían, o sea, cómo explicarlo. Por eso, igual, o sea, tampoco quiero como echarles la culpa porque probablemente no tenían el vocabulario, ¿no? Ni habían hablado, pues al final, porque digamos la comunidad taiwanesa en su momento, en los 90, era muy cerrada, porque éramos una extrema minoría. Si los chines ya, o sea, eran una minoría, imagínate, o sea, la comunidad taiwanesa, por eso. Te vas a un cole cuando te cambias de casa, te vas a la zona norte. Quiero que me lleves a ese niño en un sótano, escuchando esto. Qué fuerte, de verdad. Ay, sí, la verdad es que, bueno, esta canción pertenece al musical de Me and My Girl, y qué fuerte que hayáis encontrado esto. Sí, bueno, mis padres siempre se han comunicado conmigo a través de la música, porque, o sea, yo siempre bromeo a mi familia que yo nací con la lengua materna arrancada, porque al final mi madre, pues digamos que su lengua materna era el chino y el dialecto taiwanés. Pero claro, en mi familia, sobre todo después de haber migrado a España, querían insistir en que yo hablase en español, ¿no? Y mi madre
hizo todo lo que estaba en sus manos para hablar conmigo y comunicarse 100% en español, y al final eso acabó pues en el Spanglish, en el code switching, y claro, o sea, llegamos a un consenso familiar de que, o sea, la música era la forma en la que nos íbamos a comunicar. Y, por ejemplo, o sea, me castigaban, o sea, para poneros un ejemplo, con la música de Los Miserables. O sea, del musical, me encerraban en el cuarto y me ponían la música de Los Miserables y yo empezaba a llorar. O sea, pero es muy gracioso que no tenga PTSD a pesar de ello, y Los Musicales se convirtiera en uno de mis musicales favoritos de ahora. Al igual que Me and My Girl. Aunque Me and My Girl realmente, o sea... mi encuentro con este musical vino a posteriori cuando me lo presentó mi profesora de secundaria, de Conchita Sande, porque era la productora de los musicales del colegio, y ella produjo West Side Story. Y en su momento pues no había tanto acceso a internet, o sea, estamos hablando de los 2000 realmente. Entonces no encontrábamos instrumentales para West Side Story, y yo, como buena china que soy, me metí en internet, busqué un PDF de, o sea, la obra completa en piano, y lo toqué de arriba abajo, lo aprendí todo en piano, y lo toqué en las dos funciones. Porque no hemos comentado todavía que tú eres músico o músique desde que eras muy pequeño, porque ibas a piano y luego hiciste todo el conservatorio, la carrera de violín. Totalmente. Me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que en el coche ibais escuchando música y hablabas del silencio. Lo has dicho casi al principio de nuestra conversación. Efectivamente, como si vuestra forma de comunicaros partiera del silencio y de la música. ¿Tú cuándo has necesitado expresar tus sentimientos? O sea, ¿en qué momento dijiste, yo es que quiero expresar mis sentimientos? No quiero estar en silencio. Wow, esto vino muy tarde en mi vida, realmente. La verdad es que a veces me avergüenza decirlo, ¿no? Porque yo realmente empecé a protestar cuando tenía 26 años. Y acabé la carrera de arquitectura. También. Y ahí es cuando, claro, en la escuela de arquitectura, sobre todo en la asignatura de urbanismo, te hace cuestionar, pues te hace estar más en contacto con las políticas de España, de Madrid, etc. Y claro, yo de política en casa nunca hablaba, porque era un tema muy tabú. Porque claro, o sea, en mi familia, por el mero hecho de hablar sobre la KMT y, o sea, el posicionamiento, si queremos independizarnos como Taiwán o aliarnos con China, han separado, ¿no? Vínculos. Han separado familias, han separado comunidades, vecinos, amigos, lo ha separado todo. Ese conflicto que además sigue sin cerrarse. Claro, por eso yo siempre he temido hablar y expresarme. Y yo siempre me he expresado desde una manera extremadamente abstracta, que es tocando el piano a oscuras. Yo era como típica romántica, Chopin, no sé, o sea, yo era un cliché. Pero con el tiempo fui encontrando el poder en las palabras, pero muy tarde en mi vida, realmente. Te he traído una música que nos lleva a esta etapa del conservatorio. La leyenda de Benasque, claro. La verdad es que escucho esta obra y me lleva a un momento como bonito y duro a la vez, porque en su momento yo tenía un profesor que se llamaba Juan José Suárez, que le debo todo realmente y le quiero muchísimo. Me ha enseñado todo lo que sé ahora, pero fue muy duro conmigo, ¿no? O sea, de hecho, una vez en una audición, pues en mitad de un recital me paró y dijo que tocaba con una mierda, que por favor me bajase del escenario en ese momento. ¿Y por qué dices que le debes todo? Porque, o sea, me educó desde que tenía 7 años, o sea, más o menos cuando empecé a aprender violín en el Conservatorio Elemental. Bueno, a los 5 o 6, porque yo empecé con el piano. Y pues él me dio todo el vocabulario
y me enseñó realmente que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque cómo le enseñas a un niño expresarse cuando muchas de las experiencias que quiere evocar los compositores, ¿no? Como en la leyenda de Wieniawski, no la hemos sentido todavía. Y él me dio ese regalo, ¿no? El regalo de poder interpretar estas obras que requerían una emoción, o sea, una emoción tan madura, ¿no? Ya, y a la vez te dice, bájate del escenario, tocas como una mierda. Total, pero yo creo que... ¿Alguna vez le has preguntado por qué te dijo eso? No me atrevo, la verdad. ¿Y él sabe en quién te has convertido después? Yo creo que no lo sabe. De hecho, yo en un principio iba a repetir mi último año de grado medio, justo porque mi español no era ni sigue sin serlo, o sea, muy bueno, ¿no? Y mi profesor de análisis musical me dijo que repitiera un año más. Y mi profesor de violín también, o sea, coincidió con esto. Y claro, o sea, ¿qué hice? Pues como buena china, probé las pruebas de superior y entré. Y claro, o sea, yo volví justamente en septiembre, octubre, que es cuando empezaba las clases de superior, y me preguntó a mí, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho para poder entrar Para poder ahí? entrar. Sí. Y es verdad que me dolió un poco esa pregunta, pero yo le tengo mucho cariño. Y yo con el tiempo también, o sea, creo que curé esta herida, la verdad. Uh-huh. Bueno, entonces llega ese momento en el que voy a pedir a Chenta Sai, puto chino maricón, que me diga, ¿por qué te has puesto Miguel de seudónimo? Miguel. Pues Miguel fue el nombre que me puso mi profesora de guardería porque no sabía pronunciar mi nombre. Yo lo pronunciaba bien, Chenta Sai. Sí, perfecto. Chenta Sai. Y para ella era muy difícil pronunciarlo. Y también, o sea, me imagino que mis compañeros también. Así que de ahí vino ese nombre y mis vecinos me llamaron Miguel durante un tiempo hasta que me empezó a molestar y me empezaron de nuevo a llamar Chenta o Tata, que es también mi apodo. Bueno, entonces llega el momento ese de los huevos cocidos, Sí. en el que tú le dices a tus padres, tengo pareja, no es asiático, no voy a dedicarme a la arquitectura. Y yo no sé si también ahí en esa conversación dices, y voy a dedicarme a mi música y mi nombre es puto chino maricón. Y entonces no me extraña que ahí os contaba, a mi madre se le quemaron los huevos cocidos, que ya es difícil que se te quemen los huevos cocidos. O sea, ese momento en el que dices, no, mira, mi nombre artístico es este, puto chino maricón. Y lo que era un insulto lo conviertes en tu aliado. Total. La verdad es que no lo entendieron hasta hace un año o algo así, que de hecho esta vez que volví a Taiwán para ver a mi madre, o sea, es la primera vez que hablamos de esto. ¿Porque ya viven tus padres en Taiwán? Sí. O sea, justo después de la pandemia decidieron volver. Y claro, o sea, de repente lo entendieron todo. Dijeron, ahora entendemos lo que significa la reapropiación, ¿no? Y esto, de nuevo, o sea, volviendo hacia atrás, lo que habíamos comentado de que el racismo no se hablaba en casa y no entendían ni siquiera eso como para entender la reapropiación de estas tres palabras que a ellos les hirieron durante toda su vida, pero que jamás se atrevieron a señalarlo. Vamos a poner esos 34 segundos de presentación de puto chino maricón. Chino maricón, la gente por la calle me llama así. No me robes mi trabajo, vete a tu puto país. Puto chino maricón, la gente por la calle me llama así. Vete a la mierda, porque yo me quedo aquí. Jo, pues la verdad es que es ira acumulada, la verdad. Y en ese momento yo estaba estudiando acerca de la teoría queer, ¿no? Y la reapropiación de este insulto. Y claro, o sea, como que justamente eso ocurrió, un incidente en el metro en el que de repente una persona, o sea, se acercó y me insultó, puto chino maricón, como que de repente hizo clic en mi cabeza y dije, así es como debería llamarme. En el sentido de, yo antes de puto chino maricón tenía un grupo punk que se llamaba Twink, que funcionaba mal porque, o sea, no era auténtico, no estaba hablando sobre absolutamente nada. Y yo escribía siempre desde un lugar cómodo, que es como, pues, más estético probablemente, que no digo que no sea legítimo, pero he descubierto que yo
a nivel artístico funciono mejor a través de la rabia. Y de repente dije, ¿qué pasaría si de repente le doy nombre a este proyecto como Puto Chino Maricón y empieza a sacar toda la rabia de la no representación, de no encontrar referentes, de toda esta rabia, pues todo del racismo social, estructural, institucional que he ido acumulando y presenciando, y volcarlo en un proyecto, ¿no? En un proyecto extremadamente DIY, extremadamente punk y construido en mi habitación. Desde luego. Bueno, me he partido risa recordando lo del test de la Bravo y la Super Pop, ¿no? Que te dicen quién eres con mucha precisión. Yo no sé si tú hacías los test de la Bravo y de la Super Pop a ver quién eras. Sin embargo, he traído De dónde vienes, porque esta letra me ha gustado mucho también. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes de verdad? ¿De dónde son tus padres que ponen tus papeles en tu documento nacional de identidad? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes de verdad? ¿De dónde son tus padres que ponen tus papeles? Pues la verdad es que no soy de aquí ni soy de allá. Ya. Que siempre pensé que paisa no podría ser en un mundo al revés, donde iba a conocer lo que habría podido ser, pero al final no lo fue. No preguntes por qué, yo tampoco lo sé. Extranjera perpetua seré, condenado a ser ni así ni asá, ni de aquí ni de allá. No preguntes por qué, yo tampoco lo sé. Extranjera perpetua seré, condenado a ser ni así ni asá, ni de aquí ni de allá. Esta canción, que es bellísima, dice condenada a ser extranjera perpetua, ni de aquí ni de allá, ni de así ni así. Vale, ¿tú crees ahora que eso es una condena o es una liberación? Realmente creo que es una liberación ahora. Y esto se debe también a mi, dentro de lo que cabe, privilegio de poder volver o ir. Todavía no estoy muy seguro qué palabra utilizar cuando hablo sobre retornar o tornar a Taiwán, ¿no? Y la verdad es que cuanto más vuelvo, que al final Taiwán siempre, o sea, desde la infancia, o sea, lo he asociado como esta especie de megaestructura flotante en mitad del cielo, un poco como estas ilustraciones de los arquitectos radicales italianos, ¿no? Como Super Architects, Archizoom, etc. Pues al final, o sea, he vuelto y lo he desromantizado mucho, hasta tal punto en el que claramente, o sea, siento mucho amor por ese país, pero a la vez, o sea, encuentro como también sus flaws, ¿no? O sea, sus defectos. Y yo creo que eso es algo extremadamente privilegiado y enriquecedor, el poder decir, al final lo que yo pensaba que era condena, lo que habías dicho, se ha convertido en una liberación de decir, la verdad es que no me siento de ningún lado, y eso es lo que más me ha personalizado y caracterizado. ¿Tú cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas? Pero, o sea, visualízate. Ay.
¿A qué nivel? O sea, como en cuanto a trabajo, en No, cuanto a la dime, vida. no, hazme una fotografía cotidiana. Estaría, me lo invento, ¿eh? En la cocina de mi casa, con esta vida familiar, sentimental, con este estudio, no sé. De repente igual estás haciendo planos de arquitecte, lo que quieras. Sí, sí. O sea, visualízate como dentro de 10 años, ya que aquel sueño de convertirte en una Spice Girl no pudo ser. Vamos a soñar dentro de 10 años. ¿Cómo te visualizas? Pues la verdad, me visualizo como que he pasado por una ruptura con el sueño americano o con el sueño en general, ¿no? Esta idea de... porque al final yo siempre creo que esto viene un poco desde el lugar de querer ser aprobado, el querer ser aceptado por la sociedad, ¿no? Sobre todo en España, porque al final, o sea, como persona racializada muchas veces sientes como esa necesidad de mostrar todo el rato tu valía. Yo creo que en ese momento habré llegado a un punto en el que me he rendido y encontraré paz. Y de repente encontraré de nuevo valor y calma viviendo mi vida, ¿no? O sea, y sin tener que justificarlo a través de mi trabajo, que es una cosa que me cuesta mucho separar todavía a día de hoy. Pero sí, es verdad que, o sea, me sigo viendo grabando mis temas en mi habitación, con la cama completamente descolocada, con el micro extremadamente mal aislado y siguiendo contando historias insignificantes, cotidianas, pero que vienen desde la ira o a lo mejor dentro de 10 años desde la calma, ¿no? ¿Tú crees, puto chino maricón, que el público, o sea, cuando tú empezaste a hacer tu música y viste la repercusión que tenía, y cuando vas a festivales o a conciertos y ves a la gente entregada, cantando tus canciones a grito pelado, aún teniendo esta sonoridad tan delicada, ¿no? La gritamos, la berreamos. ¿Tú crees que el público te dio esa primera puerta? Porque tú ahora estás diciendo que te gustaría ser libre al margen de tu trabajo. Como si quien te liberó al principio fue el trabajo, la música que estamos diciendo todo el tiempo, el ser aceptado por el público. ¿Es eso lo que un poco sentiste? ¿Que el público te daba esa puerta de libertad o de ser tú quien te daba la gana ser? Totalmente, total. Yo creo que la gente que escucha mi música les debo toda mi carrera, toda mi vida y mi evolución, porque a raíz de ellos, o sea, descubrí que yo podía hablar sobre mis experiencias sin tener que llegar a un punto intermedio, sin tener que estar constantemente negociando para ser entendido, ¿no? Y por eso yo creo que gracias a ellos, o sea, ahora mismo me estoy cada vez más liberando. Y dentro de 10 años ya no necesitarás nada, serás tú. Total, pero yo sí que creo que seguiré haciendo el circo, seguiré escribiendo música, produciéndola, pero desde otro lugar. Eso sí que estoy completamente seguro. Sin necesidad de la aceptación, ¿no? Total, yo creo que no vendrá tanto desde como desde las entrañas, sino más bien desde la nada, desde la cotidianeidad, desde el como quiero tomarme, o sea, es lo equivalente a despertarse y tomarse un café, esa sensación de decir, yo quiero escribir música porque sí, quiero hablar de luces y sombras porque sí, y eso es para mí la liberación realmente. Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando en ese faro. Yo creo que a mí me gustaría encontrarme con una amiga de la infancia que se llama Raquel, que fue una de mis primeras amigas de Vallecas también, y con ella pasábamos horas y horas bailando las Spice Girls en el salón, pues cantando karaoke, o sea, siempre me acompañaba, nos acompañábamos en los parques. Y la verdad es que yo le debo la infancia y la verdad le quiero dar las gracias por haberme, pues, haberme hecho sentir incluido, ¿no? O sea, y nunca haberme cuestionado absolutamente nada. Creo que fue una de las relaciones más auténticas que he tenido en toda mi vida. Y creo que... ¿qué canción me gustaría como
Alguna canción de Junco, yo creo, o de las Spice Girls puede ser. Say You'll Be There, de las Spice Girls. ¿Y Raquel sigue formando parte de tu grupo de colegas? Hemos perdido un poco el contacto porque ella se mudó fuera de España a trabajar, pero de vez en cuando, pues, o sea, como cada 5 años o 4 años nos encontramos en su bar y nada, o sea, es como si no nos hubiéramos perdido la vista, pero sí, yo le debo todo y le tengo muchísimo cariño y sí, yo creo que me gustaría verla en el Faro, realmente. Estaría muy bonita, vamos a poner la canción, esa imagen de los dos con 4 o 5 años, sí, bailando Spice Girl como si el mundo estuviera entero por descubrir, ¿no? Que es lo que ocurría en ese momento. Totalmente. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer de conversación. Muchas gracias, Mar. Eres una pedazo periodista, de verdad. Qué placer. Un pedazo de artista. Artiste. Bueno, voy por todos los pronombres, así. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.